Continuamos con nuestra serie La negligencia de la experiencia y hoy vamos a continuar con el siguiente rey, que es el rey Ezequías. Hoy vamos a hablar acerca del rey Ezequías y para hablar un poquito acerca del rey Ezequías vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a basarnos en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, del 18 al 20. En realidad vamos a leer esos dos capítulos completos. Segunda de Reyes del 18 al 20 y también vamos a estar en Crónicas, Segunda de Crónicas del 18 al 32. Son los capítulos completos, Entonces vamos a estar saltando de un libro a otro libro, de un capítulo a otro capítulo. En esos dos, Segunda de Crónicas 18 al 32. Segunda de Crónicas, capítulo 18 al 30, del 18 al 32. Creo que tengo ahí algún detalle mal, ¿verdad? Se me pasaron los capítulos. Porque en realidad solo son como 3 capítulos. Del 28, debe de ser del 28. Segunda de Crónicas, Sí, debe ser Segunda de Crónicas del 28. Se me fue ahí en el... No, 29. Del 29, perdón. Segunda de Crónicas del 29 al 32. Y Segunda de Reyes del 18 al 20. Vamos a hablar acerca del rey Ezequías. Y realmente tenía conflicto en cómo llamarle a este sermón. Porque efectivamente estamos hablando de la serie La negligencia de la experiencia. Y entonces estaba pensando, una de las características por las cuales Ezequías se conoce es porque a Ezequías se le dio una segunda oportunidad, se le dio una segunda vida. Pero quiero resaltar la parte el título del sermón que le he puesto en este momento es el más sobresaliente de los reyes de Judá. Ezequías, el más sobresaliente de los reyes de Judá, y lo menciono así porque eso es lo que menciona la Biblia. Claro, hace alguna aclaración. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 18:5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Acuérdense que estamos hablando de esos reyes excepcionales en Judá, de esos reyes que hicieron algo diferente, de esos reyes que algo hicieron diferente en comparación de todo lo que los demás venían haciendo. Entonces, quiero hablarte de él, del rey Ezequías. El rey Ezequías, a la muerte de su padre, fue el hijo del rey Acaz. Cuando muere su padre, a los 25 años aproximadamente, inicia su reinado, el rey Ezequías. Y en el momento en que él toma el control del reino, en ese momento los asirios ya eran imperio, ya se habían convertido en imperio, y es importante mencionar el imperio asirio porque Ezequías tiene ciertas confrontaciones con el imperio. Pero Ezequías es evaluado como un rey bueno, es evaluado como un rey excepcional porque estamos estudiando los excepcionales. Entonces, es evaluado como un rey excepcional. De hecho, yo te decía que en Reyes, en el libro de Reyes, se describe como el más sobresaliente de entre los reyes de Judá. Por eso dice la Biblia que antes de él no hubo otro como los reyes de Judá. Ni antes ni después de él hubo otro. En el tiempo de su reinado estaba activo el profeta Miqueas. Y el profeta Miqueas y eso hizo que entonces el rey Ezequías inmediatamente pues pusiera manos a la obra en cuanto a lo que tenía que hacer de buscar el perdón de Dios. Y entonces una de las cosas que empezó a hacer el rey Ezequías fue empezar a hacer reformas. Recuerden que Judá, que es el pueblo escogido por Dios,
empezó a adorar, adoraban a otros dioses, seguían a Dios, adoraban a otros dioses, destruían, venían los enemigos, arrasaban con el templo, destruían todos, y otra vez venía un rey que estaba sometido a Dios, y entonces Dios nuevamente los bendecía, pero luego otra vez pasaba lo mismo, y era un continuo, ¿no? Entonces, el rey Ezequías, una de las cosas que tiene que hacer es nuevamente restaurar los sacrificios, restaurar la adoración a Dios. Y entonces una de las primeras reformas que el rey Ezequías hizo fue reabrir el templo, dedicarlo únicamente para la adoración a Dios, a Jehová, y eliminar todos los ídolos que estuvieran presentes. Incluso en ese momento aún estaba presente la serpiente de oro que Moisés había hecho en el desierto. ¿Recuerdan la serpiente de oro que Moisés había hecho en el desierto? Todavía estaba presente, y una de las cosas que hizo Ezequías fue destruirla. ¿Por qué? Porque la serpiente que estaba en el desierto ya se había convertido en un dios para el pueblo. Ya tenía un altar. Y entonces Ezequías se llenó de celo y no permitió que la serpiente realmente pues continuara siendo un dios. Y entonces esa serpiente, que era un testimonio de lo que Dios había hecho en el desierto con el pueblo de Israel, ahora ya se había convertido en un ídolo. Y entonces también arrasó con ese ídolo, quitó ese ídolo. Con el fin de reabrir el templo, dice la palabra de Dios que una de las cosas que hizo fue volver a iniciar todos los sacrificios conforme a la ley de Moisés. Y no solamente eso, sino que Ezequías volvió a establecer los sacrificios. Volvió a establecer los sacrificios que en algún momento, la Pascua también. Celebró la Pascua tenía mucho tiempo que ya no se celebraba la Pascua, y entonces volvió a establecer la Pascua, empezó a hacer reformas, los templos, los sacerdotes. De hecho, dice la palabra de Dios que en algún momento los sacerdotes del templo no tenían tanta disposición para hacerlo como los levitas. Y entonces me llama la atención que dice que lo hicieron los sacerdotes, pero que los levitas estaban más dispuestos a hacerlo. Y eso me llama la atención, porque quiere decir que los sacerdotes estaban en esa mentalidad vieja y antigua de idolatría, que nuevamente cuando viene el en transmisión por vía Facebook, que dicen: ¿para qué hacen eso? ¿Para qué hacen de eso? Esas personas que se oponen a nuevas técnicas, a lo mejor de evangelismo, o a esas personas que toda su vida han evangelizado con un folleto, y hoy les dicen: no evangelices con el folleto, evangeliza con el poder de Dios. ¿Para qué, si el folleto me ha servido toda la vida? Esos eran los sacerdotes que les estaban diciendo: oye, vamos a restablecer la adoración. ¿Para qué? Si así como lo venimos haciendo en diferentes lugares, hay menos trabajo para nosotros, porque ya hay diferentes puntos, y tú quieres centralizar toda la adoración en un solo lugar. Y dice la palabra de Dios que Ezequías hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Ezequías restauró la adoración del templo, y lo importante es que Ezequías lo hizo inmediatamente, llegó a su reinado. No se esperó, aprovechó el tiempo, buscó la oportunidad, inmediatamente llegó al reinado, e inmediatamente hizo las reformas que tenía que hacer. Y eso hace que todo el pueblo lo apoye. Hace que todo el pueblo lo apoye. De hecho, manda llamar a Israel y le dice: vénganse con nosotros para celebrar la Pascua. Entonces hace toda una fiesta, hace todo un momento Ezequías, para realmente que se vieran esos momentos de adoración. De hecho, la Biblia menciona que no había habido esos momentos, o que esos momentos de adoración fueron igual que cuando Salomón inauguró el templo, que la presentación del templo. O sea, imagínense la adoración que en ese momento se levantó, la adoración que en ese momento Ezequías estaba restaurando. Una de las cosas que hace primeramente Ezequías es: levanta las murallas, levanta el templo, reconstruye los momentos de adoración, vuelve a instituir sacerdotes, manda que se purifiquen los sacerdotes. O sea, vuelve todo lo que el enemigo hace. Recuerden lo que les decía la vez pasada: lo que el enemigo hacía primeramente cuando iba a atacar a Judá es ir sobre el templo y destruir el templo. Ahora Ezequías lo primero que está haciendo es restaurar al templo.
Ahora, esto fue lo que hizo en cuanto a eso. Hizo las reformas del restablecimiento de la adoración del templo, los sacerdotes, los levitas. Hizo la Pascua, nuevamente que se volviera a celebrar la Pascua. Pero el rey Acaz, anterior a Ezequías, había hecho pacto con los asirios. De hecho, recuerden lo que de los asirios. Pero Ezequías estaba, así como otros pueblos, se estaban rebelando ante el imperio asirio y estaban buscando su independencia. Entonces, lo que sucede es que llega a Sennacherib, era rey asirio, ante Ezequías, porque quiere volver a tomar el control de Judea, porque se está yendo, se les está saliendo de las manos, y entonces manda a Sennacherib, y Ezequías sabe que viene un gran ejército contra él, y entonces lo que hace Ezequías es destruye los pozos que estaban alrededor, afuera de la ciudad, para que cuando llegara el ejército de los asirios no estuvieran bebiendo de sus pozos. Entonces destruye esos pozos, y Ezequías es conocido también como una persona con mucha visión. Lo que hace Ezequías es levanta murallas, construye torres, cierra los pozos, pero también lo que hace un acueducto para que mientras los enemigos no tuvieran pozos, ellos sí tuvieran pozos, y entonces hace un acueducto para que de manera subterránea llegara el agua hasta donde ellos estaban. Ese acueducto, solamente para que lo sepan, está vigente hasta el día de hoy. Ese acueducto todavía se pueden meter y ver ahí la obra arquitectónica, es una obra arquitectónica que Ezequías construyó en ese momento, que hasta el día de hoy está vigente. ¿Eso qué me dice? Me dice que Dios estaba con él. Me dice que Dios lo llenó de inteligencia, de capacidad para poder hacer eso. No se imaginan cuántos años atrás eso, y todavía está presente. La sabiduría que Dios le había dado a Ezequías, y no solamente para eso. Dice la Biblia que era amigo de la agricultura. Quiere decir que sus campos de Ezequías estaban bonitos. Quiere decir que dice que mandó a hacer graneros, que mandó a hacer almacenes, que mandó a hacer muchas cosas para almacenar, para administrar correctamente todos los tesoros que tenía. Dios lo había llenado de capacidad para poder administrar correctamente toda la bendición que Dios le había dado. Posteriormente, yo les decía que Sennacherib tenía posesión sobre Judea, y lo que hace es Ezequías le da un tributo a Sennacherib para que no los lastime, para que no haya guerra contra ellos. Y entonces dan un alto tributo a ellos, pero lo que hacen los asirios es no respaldan reciben el dinero y aún así los atacan. Y aún así quieren pelear en contra de ellos. Entonces, lo que sucede es que recordarán ustedes que llegan los mensajeros de Sennacherib al lugar donde estaba Ezequías y su gente, y entonces empiezan a decirle al pueblo: ¿cómo ustedes van a hacerle caso a Ezequías? Si Ezequías no los va a liberar de nuestra mano. Vean ustedes a todos los demás pueblos como están ahora bajo nuestra mano. Ezequías les va a decir: ustedes confíen en Dios. Pero Ezequías ha derribado ya los altares del Dios. Porque para ese momento Ezequías, fíjense bien, una de las cosas que hizo también fue derribar todos aquellos lugares altos. ¿Recuerdan los lugares altos que les he mencionado anteriormente? Que ninguno, fíjense bien, ninguno de los reyes anteriores había quitado. Hoy Ezequías es el primer rey que quita los lugares altos, lugares de adoración externos. Ezequías es el primer rey que lo quita. Y entonces llegan los soldados de Sennacherib y les dicen a todo el pueblo: ¿cómo ustedes permiten, o más bien ustedes no le crean a Ezequías, porque Ezequías les está diciendo mentiras? Es a nosotros a quien ustedes deben de servir, es a nosotros a quien ustedes deben de hacer caso. Él les va a decir que es su Dios, pero Dios no es el que está con él, etcétera, etcétera. Y entonces eso lo hacen para causar miedo ante el pueblo. Y una de las cosas que hace Ezequías
es Ezequías, le llegan sus siervos de Ezequías, le llegan con unas cartas de todas las amenazas que había hecho Sennacherib en contra de él, y entonces Ezequías hace lo que tiene que hacer. Toma esas cartas y va al templo a pedir dirección de Dios. Hace tiempo recuerdo haberte hablado de esa parte de Ezequías, de cómo Ezequías toma las cartas y en lugar de hacerlo personal, va con Dios y le dice: Dios, aquí está, ¿qué hacemos? Y esa es una enseñanza importante. Recuerden que hasta ahorita Ezequías ha hecho la voluntad de Dios perfecta y precisa, y por eso se le conoce como un rey excepcional, porque en este momento, en comparación de otros en este momento iban y probablemente se armaban de valor y iban a pelear sin consultar a Jehová. Pero aquí Ezequías no hace eso, él va y consulta a Jehová antes de cualquier otra cosa. Va y consulta a Jehová diciéndole que él va a derrotar a sus enemigos, que él va a destruir a sus enemigos, que él tenga confianza, porque el Señor va a hacer la obra. Y efectivamente Dios lo libra de todos sus enemigos, y si no me equivoco, son 180,000 soldados en ese momento. Solamente por la promesa y la mano de Dios, de que Dios estaba con ellos. 185,000 asirios que Ezequías no mató, los mató el Señor. El Señor peleó por él nuevamente. ¿Por qué? Porque estos hombres blasfemaron en contra de Jehová. Y de hecho, Ezequías, cuando van y blasfeman en contra de Jehová frente a él, Ezequías dice: ojalá y el Señor haya escuchado lo que ellos dijeron de él. Fíjense, esto es bien importante, porque a veces cuando sucede algo con tus enemigos, tú te lo tomas personal. Efectivamente, el día de ayer celebramos nuestro aniversario y parece que lo escuchó. Dios lo escuchó, y después viene una palabra a Ezequías, donde efectivamente Dios le dice: voy a vencer a tus enemigos, y entonces los ángeles del Señor van y matan a todos los asirios, que nada más 185,000 murieron en ese momento. Ahora, al punto que yo quiero comentarles, ya poniéndolos en contexto, después de lo que pasó con la vida de Ezequías, es que un día Ezequías estaba en su palacio, y de repente llega el profeta Isaías. Y el profeta Isaías le dice a Ezequías: Ezequías, el Señor me ha dicho que te prepares, que pongas todo en orden, porque vas a morir. Y correcto, ¿qué fue? Ir a Dios. No lo tomó personal, fue a Dios. En los momentos donde el enemigo quiso atacar, en ese momento fue a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que Ezequías volteó hacia la pared y oró a Dios. Ese día que Ezequías ora porque estaba enfermo, dice en el versículo 3 del capítulo 20 de Segunda de Reyes: te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Dice: y lloró amargamente. Esa fue la oración de Ezequías. En el momento en que Isaías le da la palabra, en ese momento dice que Ezequías se voltea, le dice eso a Dios, pero dice la Biblia que Isaías todavía no salía del patio cuando Dios le dice a Isaías: Isaías, regrésate y dile, versículo 5, vuelve y di a Ezequías, jefe de mi pueblo: el Señor Dios de tu antepasado David dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte dentro de 3 días. Podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida a ti, y a Jerusalén os libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo.
E hicieron una pasta de higos, se la untaron y el rey se curó. Pero el rey Ezequías le dice a Isaías: ¿por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar y que podré ir al templo? Isaías le respondió, y este es un milagro que se genera: esta es la señal que te dará esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que cumplirá su promesa. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda? 10 gradas, dicen otra. Y bueno, voy a comentar por qué dice 10 gradas, porque había un reloj que es el reloj de acá, si no me equivoco, en donde era como escalones, que efectivamente los escalones iban marcando según las sombras se iban moviendo, eran las horas del día. Entonces por eso aquí dice que cuántas gradas quieres que retroceda, o grados. Algunos dicen grados, algunos dicen gradas, algunos dicen que las gradas son por lo que te decía de los escalones y otros dicen grados pues por el sol. Pero no nos vamos a pelear por ese punto. El milagro es que Ezequías dice que avance es fácil, yo quiero que retroceda, en este caso el sol, la sombra. Y Dios le dice que así sea. Y entonces retrocede esos 10 grados, retrocede la sombra. Y ahí está el milagro. Vean ustedes nuevamente quién es Ezequías en ese punto. Ezequías se levanta como un hombre lleno de sabiduría, como un hombre respaldado totalmente por Dios, como un hombre sometido a Dios, con un hombre con temor a Dios, que cuando está a punto de morir le pide otra oportunidad a Dios y Dios se la da. Y Dios se la da. Dios le dice: te voy a dar 15 años más de vida. Y efectivamente, probablemente esta noticia fue muy buena para Ezequías. La situación es que me llama mucho la atención cómo Dios es, porque Dios sabía el corazón de Ezequías y Dios tenía que probar ese corazón una vez más. Dios tenía que ver si realmente Ezequías era quien decía ser. Era un rey con gran integridad, tuvo algunas fallas, fue reprendido por el profeta Isaías, pero aún así Dios quería saber quién era Ezequías. Entonces, acaba de experimentar un milagro sobrenatural en su vida, está en la punta de su carrera en ese momento, y una de las cosas que sucede, que dice la Biblia, es que dice la Biblia que una vez de experimentar ese milagro, que el poder de Dios se manifiesta en él y él puede ver cómo la sombra se retrocede, no muere y tiene todavía 15 años más. Dice la Biblia en el versículo 25, que Ezequías no correspondió al favor de Dios. Estoy en Reyes, ahora estoy en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 25, perdón. No, perdón. Estoy en Crónicas. Ahora estoy en Crónicas. Sí, ¿qué dice Crónicas 32:25? Así es. 32:25, a pesar del beneficio que había recibido, Ezequías no fue agradecido. Fíjense bien, sino ¿qué pasó? Se llenó de orgullo, por el cual el Señor se enojó con él y también con Judá y Jerusalén. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A mí me habla de algo importante aquí. A veces Ezequías había recibido un milagro sobrenatural de Dios. Tristemente, a veces cuando recibes un milagro, te crees digno. Te crees digno. Y Ezequías se había sentido digno en ese momento del milagro. Y empezó a llenarse de orgullo. Empezó a llenarse de orgullo, empezó a llenarse de soberbia, porque la Biblia dice que a pesar del milagro, él no había correspondido al favor de Dios. Y entonces en ese momento se manifiesta el orgullo en la vida de Ezequías y empieza esa batalla en la vida de Ezequías.
Esa batalla que es más difícil que pelear contra los asirios. Esa batalla que es más difícil que pelear contra cualquier otro enemigo. La batalla interna que tenía Ezequías en ese momento. Pelear contra su orgullo. Y ese orgullo se manifiesta en una falta de agradecimiento por la bondad que Dios le había mostrado a Ezequías. Dios le había mostrado a Ezequías la bondad para que Ezequías realmente pudiera vivir y pudiera seguirlo adorando y pudiera seguir haciendo lo que tenía que hacer. Pero probablemente Ezequías empezó a pensar que él merecía la bendición de Dios. Probablemente empezó a pensar que él era digno de que Dios lo bendijera. ¿Por qué? Porque había sido bueno durante muchos años atrás. Porque durante muchos años atrás no había pecado. Porque durante muchos años atrás había hecho la voluntad de Dios. Y entonces Dios todavía le da 15 años más de vida. Entonces quiere decir orgullo. Pero dice la Biblia en el versículo 26, no obstante su orgullo, Ezequías se humilló delante de Dios, y lo mismo hicieron los habitantes de Jerusalén, y el Señor no descargó su ira sobre ellos, y el Señor no descargó su vida sobre ellos. Aún a pesar de ese momento, Ezequías se arrepintió y Dios le bajó en ese momento, bajó su ira y no pasó nada contra Ezequías. Continúa hablando el libro de Segunda de Crónicas acerca de quién era Ezequías. Tuvo ese momento de orgullo, se arrepiente y no pasa nada. Pero sigue hablando Ezequías, el libro de Crónicas 27. Ezequías gozó de grandes riquezas, honores, llegó a acumular grandes cantidades de plata, oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de objetos valiosos. Construyó almacenes para guardar cereales, vino. 29. Además hizo construir ciudades. Tuvo mucho ganado. Bueno, aquí habla del acueducto que les dije. Y entonces habla efectivamente de que fue un gran hombre en cuanto a eso. Pero algo sucede en Segunda de Reyes. Ahora vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 20. Nuevamente, Segunda de Reyes capítulo 20, del 12 al 19. Por aquel tiempo, el rey Merodach Baladad, hijo de Balad, rey de Babilonia, oyó decir a Ezequías que había estado enfermo, y por medio de unos mensajeros le envió cartas y un regalo. Ezequías los atendió y les mostró su tesoro, la plata, el oro y los perfumes, el aceite fino y su depósito de armas y todo lo que se encontraba en sus depósitos. No hubo nada en su palacio ni todo el reino que les mostrara. Ese es el momento en donde Ezequías se llena de orgullo. ¿Qué fue lo que hizo? Fueron a visitarlo. Fueron a visitarlos porque querían saber qué era lo que había sucedido con Ezequías, porque todos se enteraron que Dios lo había salvado de la muerte. Y entonces decían los que estaban alrededor, ¿por qué sucedió eso? Y entonces el rey de Babilonia manda personas diciendo, vayan e investiguen, quiero saber qué. En ningún momento le dio la honra a Dios. Orgullo. Nuevamente la soberbia fue con él. Como Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor dijo, todo lo que he construido, mira todo lo que he construido. Y fue lo mismo que hizo Ezequías. Date cuenta de esos pequeños detalles, hermano, donde a veces Dios nos bendice, Dios nos bendice, Dios nos bendice. Y cuando Dios te bendice, una de las reacciones normales del ser humano tristemente es bajar la guardia. Porque crees que estás bien. Eso sucedió con Ezequías. Ezequías fue respaldado por Dios, fue bendecido por Dios. Dios le da 15 años más de vida, escucha su oración y en ese momento Ezequías es expuesto. Ahí es donde dicen los estos que Dios se apartó de él solamente para exponer su corazón, para ver qué había en él. Y efectivamente se encontró orgullo, se encontró soberbia. Porque en ese momento es cuando dice Dios que Dios se enojó con él. Es en ese momento donde Dios se enoja con él. Es en ese momento donde Dios se da cuenta lo que había verdaderamente en el corazón de Ezequías. Y llega Isaías con él y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron estos hombres? Y él dice, yo les mostré todo el palacio. No hubo rincón y no hubo cosa que yo no les mostrara a ellos, porque era necesario que ellos vieran la grandeza. Era necesario que ellos supieran quién era él. Y él quería impresionarlos. Él quería impresionarlos.
Sin en cambio, esto hizo que el rey Ezequías cayera de la gracia de Dios en ese momento. Y algo sucede también. Dios le da una palabra a Ezequías por medio del profeta Isaías y le dijo, versículo 16, escucha este mensaje del Señor. Van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos serán cautivos. Perderás todo. Todo esto va a desaparecer y todos serán esclavos. Pero ve el cinismo de Ezequías de decir, por lo menos esto va a ser cuando yo ya no esté reinando. Es el cinismo de él, de decir, por lo menos yo no voy a sufrir eso, lo van a sufrir mis hijos, lo van a padecer mis hijos son los que van a ser lastimados, los que van a ser esclavizados, pero por lo menos yo no. Es una maldición que él mismo libera contra su descendencia. Que él mismo dice, bueno, por lo menos en mi reinado, mientras yo esté aquí, va a haber paz y va a haber tranquilidad. ¿Te das cuenta el cinismo? ¿Te das cuenta lo que él mismo, el punto en el que ha caído de decir, a mí no me va a pasar nada? Me llama mucho la atención eso porque eso, hermano, algunos otros lo conocen como el síndrome de Ezequías, donde a veces somos como, mientras a mí no me pase nada, mientras yo no me pierda, que los demás se pierdan, mientras yo tenga que comer, que los demás no tengan que comer, mientras yo esté bien, no me importan los demás. Eso es un acto de egoísmo, porque eso fue lo que hizo Ezequías. Y vuelvo a repetir, un hombre con la grandeza que Dios le dio, ve la condición humana en la que se encuentra en ese momento. Ve el punto en el que se encuentra en ese momento y entonces decimos, bueno, ¿qué sucede en realidad? ¿Qué está sucediendo en realidad o qué sucedió en realidad con este rey? Efectivamente, Ezequías muere y posteriormente después el pueblo es llevado cautivo. Entonces, a mí se me hace increíble lo que Dios hace a través de todos estos hombres y lo que Dios nos quiere enseñar a través de todos estos hombres. Vemos que mientras Dios está con ellos, todos estos hombres pueden hacer lo correcto delante de Dios. Pero llega un momento en donde Dios dice, muéstrame que puedes hacer lo correcto. Y es ahí donde como hombres somos incapaces de hacerlos. Hermanos, sin Dios es imposible agradar a Dios. Amén. Sin Dios es imposible agradar a Dios. Y una vez más veo a un rey lleno de esplendor, lleno de experiencia, lleno de poder que Dios le ha dado. Pero una vez más Satanás pone en él una semilla de orgullo, una semilla de soberbia que lo descontrolan. Una semilla que lo hacen, que le mueven el piso, que lo tambalean en todo lo que hace. Y es ahí donde verdaderamente sale su corazón. Yo he estado aprendiendo acerca de esto y una de las cosas que he estado aprendiendo, hermano, es que en ningún momento puedes soltarte de la mano de Dios. En ningún momento. Yo, ahora que he empezado a analizar y que he compartido la negligencia de la experiencia, no sabes a veces con qué temor vivo de salirme de la voluntad de Dios. No sabes con qué temor cuando recibo algo o me dicen algo, digo gracias a Dios y Dios gracias a ti por esta oportunidad. Y hoy he aprendido a ser más agradecido con Dios. He aprendido a ser más agradecido con Dios. He aprendido a ver más a Dios en esos momentos donde realmente puedo estar bien, porque la verdad es que después, fíjate bien, es muy común ver a cristianos que después de que recibieron un milagro, hay más confianza y más seguridad en ellos. Ahora, después de recibir un milagro, es muy fácil adorar a Dios. ¿Cuánta gente tenemos nosotros que recibe un milagro y al siguiente día están aquí?
al siguiente día están aquí, al siguiente día como que ya no casi que están aquí. Y ya después ya no vienen. Pero fíjate bien, eso es un común. Después de que ves la mano de Dios, la gente dice, wow, sí, Dios existe, vamos a la iglesia a dar gracias a Dios. Y ya, nada más vienen a dar gracias a Dios y se van. Nunca más vuelven a venir. Eso pasó con el rey Ezequías. Llegó al punto donde le avisan que va a morir, que está enfermo, que va a morir. Dios le da 15 años más de vida. Y entonces él en ese momento está en la cima. Está en la cima completamente de decir, wow, Dios me necesita. Dios no puede continuar con este reinado si no estoy yo ahí. Y eso es su caída realmente. Porque en lugar de darle la gloria a Dios, la tomó para sí. Ahora, hermanos, hablemos de esto. Podríamos decir, como que fue un poco exagerado el regaño de Dios, ¿no? Pues simplemente mostró los tesoros que él tenía. Pues el orgullo como que pues no es, o sea, yo soy orgulloso todos los días de mi vida, ¿no? Entonces como que no, recuerden que el poder, la gracia que Dios había desarrollado o había puesto en Ezequías era mucho. A mayor poder, mayor responsabilidad. Ezequías se había convertido en una persona realmente fuerte y poderosa gracias a Dios. Quiere decir que entre más tienes con Dios, Dios menos te va a permitir errores. ¿Sí estamos? Entre más Dios te bendice, menos te va a permitir. Y es ahí donde dices, ay, ¿por qué si yo hago esto a mí, Dios me castiga de esta forma? ¿Y por qué si el otro lo hace, no lo castiga de esa forma? Es muy simple, porque Dios te ha dado más a ti. Porque Dios tiene algo preparado para ti. Porque Dios está trabajando en ti y además que lo que haga con el otro, ¿a ti qué? Simplemente es eso. Simplemente es eso. Y eso fue lo que sucedió con la vida de Ezequías. Es por eso que Dios también es duro con Ezequías. No toleró el orgullo y la soberbia de él. No toleró eso Dios. Porque simplemente Ezequías tenía que haberle dado gracias por el peso que ya tenía Ezequías, por la experiencia que ya tenía Ezequías. El haberle dicho a esas personas, todo esto Dios me lo dio, era algo que se esperaba. Era algo que hubiera brotado de manera natural en él. Pero eso ya no fue así porque había permitido que en su corazón se desarrollara una semilla de orgullo y de soberbia. Ya no era así. Y es ahí donde Dios expone verdaderamente su corazón. Y yo puedo aprender de la vida del rey Ezequías que cuando él está en ese punto, yo simplemente aprendo que no podemos en ningún momento pensar, creer que nosotros podemos hacer las cosas sin Dios. Por eso es que les decía, no puedo agradar a Dios sin Dios. No es posible agradar a Dios sin Dios. Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios pone en nosotros cada una de las cosas que nosotros necesitamos para acercarnos a Él. Si tú no tienes a Dios y si Dios no existe y no vive en tu corazón, todo intento que hagas de acercarte a Dios es nulo. Es como el que adora pero no perdona. Es como el que adora pero no perdona. Todo intento que hagas de acercarte a Dios sin Dios es nulo. O sea, todos los domingos que vengas a la iglesia intentando acercarte a Dios, pero no busques a Dios verdaderamente, es nulo. No sirve de nada. Eso fue lo que trató de hacer Ezequías. Ezequías se sintió en la cima de su carrera y dijo, ya lo logré, ahora de aquí ya puedo caminar solo. Prácticamente dijo, ahora sí ya no te necesito Dios, ya tengo 15 años más. Y entonces eso me hace pensar, Ezequías si hubiera muerto cuando se enfermó, muere como grande. Pero va y le dice a Dios, Dios, aquí estoy, te he servido. Dios, he sido fiel contigo. Dios, ¿a poco me vas a ya terminar mis días? Y Dios conocía su corazón. ¿Y sabes por qué estoy seguro que Dios preparó todo eso? Para simplemente exhibir su corazón de Ezequías ante Ezequías. Y efectivamente, su corazón es expuesto.
Su corazón es expuesto, tan así que de tal forma después no le importa que sus descendencias o que su descendencia sea esclava, sea golpeada, sea muerta. No le importa. Dice, mientras en mi reinado haya paz, no me importa lo que pase después. ¿Te das cuenta? Después de que él tanto se preocupó por la gente, tanto le dio a la gente, tantas mejoras hizo en el pueblo, ahora no le importa que todo eso sea destruido. No le importa que su gente, su descendencia, sus hijos mueran. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió más adelante. Dice la Biblia, y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo, que después vamos a hablar de Manasés. Me llama la atención que dice que aún así cuando muere, lo entierran en uno de los lugares más prominentes. Y el rey Ezequías vuelve a ser mencionado en la genealogía de Jesús. O sea, efectivamente fue un rey excepcional, pero estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo la experiencia te hace negligente. Estamos hablando de que no importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa todas las veces que Dios haya respaldado tus oraciones, no importa cuántas veces oraste para que fuego cayera del cielo, fuego cayó del cielo, Dios te respaldó. No importa cuántas veces, seguimos siendo miserables delante de Dios. ¿Ven? No importa cuántas veces el Señor te haya bendecido, te haya dado y tus arcas estén llenas. Eso no importa. Ante Dios somos miserables. Ante Dios no tenemos nada. Ante Dios no tenemos nada. Y esa es la forma en la que tú y yo tenemos que vivir, hermano. En humildad a Dios. Con esa sencillez de corazón. No importando lo que tengamos o lo que no tengamos, no importando los títulos, no importando los nombres, no importando quién sea, en Dios no hay títulos, en Dios no hay coronas. No debe haber hermanos yoyos. No hay hermanos yoyos en Dios. Y esa es una parte importante, hermano, porque eso es lo que yo aprendo de Ezequías. Yo aprendo de Ezequías que efectivamente hay esa grandeza en él, pero Satanás siempre va a buscar la forma de entrar a tu vida. Y Ezequías tuvo esa pequeña batalla con el orgullo, la cual perdió. Esa pequeña batalla con la soberbia, la cual perdió. La cual no pudo contra ella. Y lo único que hace Dios es exponer su corazón. Y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Es como, ¿cuántos de nosotros venimos, pero solo somos oidores? Voy al caso de Judas. Judas, ¿cuánto tiempo estuvo con Jesús? Y durante 3 años, Judas solo oía. Solo oía. Por eso que cuando el momento en el que Judas es confrontado, hace lo que tiene que hacer porque su corazón es expuesto. ¿Sí estamos? Nosotros seremos confrontados en muchos momentos de nuestra vida. Estaba platicando con un amigo, jueves creo, un amigo que muchos de ustedes conocen. Me dice que se hizo militar y ha viajado por toda pues Latinoamérica, pero me contó de una experiencia que tuvo en Marruecos. Dice que estuvo en Marruecos y que estando en Marruecos, ustedes deben saber, pero aproximadamente el 98% de Marruecos o de los países islámicos son islámicos. Entonces el 98% de la población es islámica. Y me comentó que estando ahí se le acerca un señor de allá, un islámico de allá. ¿Islámico es la palabra correcta? Un islámico, un islamita, un islámico de allá que profesa esa religión. Se le acerca y dice que lo tomó de la cabeza y lo agarró así y le dijo: ¿tú eres seguidor de la cruz? Y me dice que él tuvo miedo porque
antes de ir allá en el ejército les dan información acerca del país donde van. Tienen que estar informados culturalmente, qué es lo que deben de hacer, qué es lo que no deben de hacer. Entonces ya sabían y les dijeron allá que no deben de decir que son católicos, cristianos o etcétera, porque pues, es pena de muerte, ¿no? Esa parte, no puedes profesar otra religión. Entonces me dice que lo toman de la cabeza, y lo tomó de la cabeza y con su cabeza le dijo, tú eres seguidor de la cruz. Y dice que él tuvo miedo y que simplemente le dijo, no entiendo. Y le volvió a decir, tú eres seguidor de la cruz. Y él le dijo, no entiendo. Y le volvió a decir, tú eres seguidor de la cruz. Y él volvió a decir, no entiendo. Me dijo que esa noche le fue terrible. Me dijo que esa noche no pudo dormir y que se sentía mal por lo que había sucedido. Porque estaba asustado por lo que había sucedido. Al siguiente día, llega esa persona nuevamente y le dice, tú eres seguidor de la cruz. Y dice que después llegó otra persona y que le vuelve a decir, tú eres seguidor de la cruz. Que lo agarró y dijo, tú eres seguidor de la cruz. Pero le dijo, aunque seas seguidor de la cruz, somos hermanos. Dice que en ese momento respiró. Dice que en ese momento respiró y dijo, pero ve el punto, en qué momento somos confrontados. Porque él fue confrontado en ese momento. Hoy lo escucho hablar y se escucha muy diferente a lo que éramos antes o a lo que él era antes. Muy, muy diferente. Hablamos de ciertas cosas de la iglesia y lo veo metido en las cosas de la iglesia y veo que en ese punto sabe quién es Dios y conoce a Dios. Pero es gracias a ese tipo de experiencias donde somos confrontados. ¿Cuántas veces tú has sido confrontado con Dios? ¿Cuántas veces has sido confrontado con Dios con ciertas cosas que verdaderamente te hacen decir soy o no soy? Porque Ezequías fue confrontado con Dios en ese momento. Ezequías fue confrontado con Dios en ese punto. Y así nosotros, cada momento, somos confrontados con Dios. A veces, cuando Dios nos confronta, ¿sabes qué hace Dios? Lo que hizo con Ezequías. Dios da un paso para atrás, nada más para ver. Cuando tú estás enseñándole a un niño a caminar, ¿qué haces con el niño? ¿Lo paras? Y a ver, dices, órale, vas, ¿no? Y estás ahí cuidándolo, pero ¿vas solito? ¿No haces un solito? Sin en cambio, Dios siempre nos lleva agarrados de las manos. Cuando es el momento de confrontarnos, Dios dice, solito. Y luego te vuelve a agarrar. Pero a veces cuando te vuelve a agarrar, te da cuenta que no eras capaz de caminar. Te da cuenta que realmente no tienes la fuerza todavía para sostenerte. Y más adelante vuelve a generar otro momento. En Dios somos confrontados. Esas situaciones ocultas de nuestro corazón en algún momento serán expuestas para verdaderamente ver lo que hay en nuestro corazón, como el rey Ezequías. La negligencia de la experiencia nos hace entender que no importa cuántos años, cuánto tiempo, cuántos milagros, cuántas cosas has hecho, ante Dios, yo soy un miserable. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos en este momento? No importando cuál sea la condición, no importando cuál sea la situación en la que te encuentres o te vayas a encontrar más adelante, yo quiero invitarte a que simplemente le digas a Dios, Dios, hoy yo te pido sabiduría, hoy yo te pido fuerza, hoy yo te pido dirección para poder identificar cada uno de esos momentos, mi Dios, en donde mi corazón se ha confrontado, en donde mi corazón se ha pesado, Señor Jesús, y yo en ese momento pueda ser hallado, pueda ser encontrado, Señor Jesús, fiel delante de ti. Ayúdame, Padre, a poder entender tu propósito en mi vida. Ayúdame a poder entender, Señor Jesucristo, esos momentos en los que tú estás conmigo, pero también los momentos donde tú das un paso atrás, Señor Jesús, y tengo que ser probado.